Hola, llegamos a este tercer vídeo de la serie de vídeos para la realización de exámenes no presenciales en Moodle, y después del vídeo anterior en el que hablamos del banco de preguntas, pues vamos ahora a crear preguntas, ¿vale? Esencialmente serán para un cuestionario de este tipo preguntas de opción múltiple. Bueno, como siempre vamos a irnos al banco de preguntas que tenemos aquí a la izquierda, ¿vale? En el bloque de administración, y pinchamos sobre el banco de preguntas. Bueno, aquí teníamos nuestras categorías, ¿vale? Categoría examen, varias categorías. Y lo que vamos a hacer es hacer clic en este botón de aquí que me permite crear una nueva pregunta. Se me abre una ventana en la que puedo elegir el tipo de pregunta. Nosotros vamos a elegir como pregunta tipo más importante la de opción múltiple, y vamos a ir creando de forma muy sencilla una pregunta de opción múltiple. Le damos a agregar y nos va a aparecer el formulario de la pregunta. Veis que aquí arriba aparece ya seleccionada la categoría en la que estábamos. Podemos cambiarla, por supuesto, y elegir cualquier otra. No, vamos a dejar esta. Y a continuación vemos que hay dos campos obligatorios, ¿vale? Uno que es el nombre de la pregunta, este es un nombre cualquiera que signifique algo para vosotros, un nombre que sirva para recordar de qué va la pregunta, pero es un nombre, ya digo, solo sirve para que luego se muestre en lo que es el banco de preguntas, ¿vale? El alumno no ve este nombre, ¿vale? Entonces vamos a llamarle a este, pues por ejemplo, descubrimiento de América, ¿vale? Vamos a crear una pregunta de opción múltiple. Y la pregunta va a ser, pues por ejemplo, la pregunta más fácil del mundo, que es, si os parece bien, ¿quién descubrió América? ¿Vale? ¿Quién descubrió América? Aquí en general iría, pues eso, todo el texto de lo que es el enunciado propiamente dicho de la pregunta, ¿ok? Podría ser cuál es la pregunta verdadera, cuál es la falsa, etc. A continuación vamos a poner las distintas opciones. Dejamos la puntuación por defecto en 1, porque normalmente todas las preguntas tendrán el mismo peso, y después, bueno, además esto siempre es algo que podemos cambiar después directamente, o sea que tampoco tiene mayor importancia. Luego tenemos el campo de realimentación general. Este campo, luego lo comentaremos, es para dar algún tipo de explicación sobre la pregunta. Vamos ahora a este apartado de aquí. Tenemos un desplegable en el que podemos elegir respuesta única o varias respuestas, ¿vale? Vamos ahora a hacer una pregunta de respuesta única. Eso quiere decir que el alumno tendrá que marcar únicamente una respuesta. Las varias respuestas sería una pregunta del tipo, pues, ¿cuáles son de las siguientes, qué obras son de Cervantes, por ejemplo? Entonces daríamos varias opciones y habría que marcar varias. En este caso solo vamos a optar por la de una respuesta. Luego viene esta opcióncita de aquí de barajar respuestas. Obviamente yo creo que deberíamos dejarla marcada. Eso lo que va a hacer es las distintas opciones de respuesta las va a barajar en cada examen, de forma que cada alumno tendrá desordenadas las distintas respuestas. Y luego vienen las respuestas en sí. Como van a aparecer barajadas, da igual el orden en el que las escribamos, ¿vale? Por ejemplo, escribimos primero la correcta, iba a poner el año, poner colón, ¿vale? Y le damos puntuación. Como es la correcta, le damos puntuación máxima, 100%, ¿vale? Las puntuaciones en Moodle se ponen de forma porcentual. Vamos a poner otra respuesta cualquiera, lo que se llaman los distractores, pues por ejemplo ponemos Pinzón, ¿vale? Y vamos a suponer que le damos 3 opciones de respuesta más, ¿vale? Pinzón, vamos a poner Cervantes, por ejemplo, y vamos a poner aquí, pues, Magallanes, por ejemplo, ¿vale? Bien, en este caso podríamos dejar con 0 puntos a las opciones incorrectas, pero lo recomendable en todo test, ¿vale? Sobre todo en un examen, es que la suma de las puntuaciones sea de 100%, ¿vale? O sea, que sea 0, ¿de acuerdo? La suma de las puntuaciones tiene que ser 0, porque debemos eliminar o compensar el efecto azar, que es aquel que se da cuando un alumno responde de forma totalmente aleatoria a un examen
y debería obtener un 0. En cambio, si dejamos que solo puntúen las correctas y no puntúen las incorrectas, al final, pues obviamente el alumno va a obtener un 2,5, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Entonces, como nos quedan 3 respuestas incorrectas, repartimos el 100% negativo entre ellas, ¿vale? Y le ponemos menos 33%, ¿de acuerdo? Si fuesen 4 preguntas, perdón, 5 opciones de respuesta, pondríamos menos 25%, ¿vale? De esta forma veis que las 4 preguntas, la suma es 0, ¿vale? Es lo que debe ocurrir, suma 0. Bien, luego quedaría el tema de la realimentación. Tenemos 2 opciones. O ponemos aquí en cada una de las respuestas algo, ¿vale? Pinzón, aquí vamos a poner no iba con Colón, o por ejemplo, pues Cervantes, fue un escritor, lo que es algo así, ¿no? Y por ejemplo aquí pues dio la vuelta al mundo, algo así, ¿vale? Esto sería lo que se llama realimentación específica, de tal forma que cuando un alumno contesta mal esta, lo que le va a salir es, no, dio la vuelta al mundo. Si contesta mal esta, le aparece, fue un escritor. A mayores o de forma alternativa podemos escribir en la realimentación general de la pregunta, ¿vale? La respuesta correcta es Colón, que en el año 1000, ¿vale? Lo que sea, ¿vale? También podemos dar una respuesta correcta. En cada tipo de pregunta o cada tipo de respuesta normalmente requiere un tipo de realimentación, pero la realimentación es muy importante que la tengamos porque facilita enormemente la revisión del examen y en general en cualquier tipo de cuestionario formativo pues es de enorme utilidad, ¿vale? Un cuestionario sin realimentación es un cuestionario a medias, entonces la realimentación es fundamental también. Bueno, y esto más o menos es todo. Podemos también añadirle etiquetas, cualquier tipo de etiqueta. Por ejemplo, podemos empezar a clasificar las preguntas en fáciles o difíciles, y decimos, pues esta es fácil, por ejemplo, y la etiquetamos como fácil. De esta forma tenemos 2 maneras alternativas de clasificar preguntas, por subcategorías y por etiquetas. Se pueden juntar las dos, ¿vale? O sea, cuando busquemos podemos filtrar simultáneamente por subcategorías y por etiquetas, ¿vale? Y con esto hemos quedado la pregunta, o sea, realmente no tiene mucha historia, ¿vale? La guardamos. Vamos a crear otra, ¿vale? Nueva pregunta que también sería de opción múltiple, ¿vale? Pero en este caso la vamos a crear pues con varias respuestas, ¿vale? En este caso la única diferencia es que no la voy a hacer, pero sería que si tenemos varias respuestas correctas, pues repartimos los puntos. Por ejemplo, si queremos que la opción A es correcta, le daríamos un 50%, porque como va a haber varias, pues repartimos los puntos positivos entre las correctas, ¿vale? Y B, repartimos los puntos entre las correctas. Y lo mismo con las que no son correctas. Si tenemos 2 incorrectas, repartimos los puntos negativos entre las incorrectas. Entonces, esta valdría menos del 50% y esta valdría menos del 50%. De esa forma, como decíamos antes, ¿vale? Tenemos un cuestionario de suma 0, porque 50 más 50, 1, menos 50 menos 50, 0, ¿vale? Siempre debemos seguir este criterio, ¿vale? Otra posibilidad muy interesante es crear una pregunta calculada de opción múltiple, ¿vale? Las preguntas calculadas de opción múltiple son una opción excelente cuando la solución es el resultado de una fórmula conocida, la que sea, ¿vale? Pueden ser dos ecuaciones que una la sustituimos en la otra y obtenemos un resultado, puede ser una expresión que conoce el alumno y nosotros despejamos la otra. En general, cualquier pregunta que dé lugar a una expresión, a una fórmula, nos vale perfectísimamente, porque lo que vamos a hacer es generar cada vez que el examen se le presenta a un alumno números totalmente aleatorios. Así, de esta forma, cada alumno tiene una pregunta distinta, ¿no? Por ejemplo, vamos a hacer una pregunta tan fácil como el área de un triángulo, ¿vale? Por ejemplo, el área de un triángulo, ¿ok? Entonces escribimos aquí la pregunta,
¿vale? Lo que cambia de pregunta es que en vez de poner números, ¿vale? Normalmente nosotros pondríamos ¿cuál es el área de un triángulo de base? En vez de poner 7 o lo que sea, escribimos un comodín que se llama, o una variable. De base vamos a poner A, entre llaves, ¿veis? Y altura, en vez de poner un valor, ponemos H, un parámetro, un comodín, perdón, una variable. Y ya está, ¿vale? Ahora aquí vuelve a ser exactamente lo mismo. Punto de efecto la misma, realimentación general es lo mismo, una o varias respuestas, generalmente en las calculadas la respuesta es única, ¿vale? Y entonces vamos a poner aquí la primera elección, que es la solución correcta, por ejemplo. Como barajamos las respuestas, nos da exactamente igual. La solución se abre una llave, se pone un signo igual, ¿vale? Y se pone la ecuación y se cerraría, ¿vale? Es decir, son entre dos llaves y un igual, se pone la ecuación. Entonces la vamos a poner aquí. La ecuación es A por H, base por la altura, partido por 2, ¿vale? Ya tenemos la solución correcta. Bien, ponemos a esto el 100%. Decidimos cuántos decimales van a aparecer en las respuestas, ¿vale? En este caso podrían aparecer decimales si utilizamos números enteros, ¿vale? Entonces dejamos 2 decimales, por ejemplo, ¿vale? Ponemos aquí otra expresión, copiamos esta, un distractor que se pueda aparecer, pero obviamente que ya va a ser incorrecto, claro. Por ejemplo, área por altura, ¿vale? Por ejemplo, simplemente, por ejemplo, podemos aquí área entre 2, o altura entre 2, perdón, y una cuarta que puede ser, pues, base por altura entre 3, uno cualquiera. Igual que antes, a las incorrectas repartimos los puntos negativos, en este caso menos 33% para todas ellas, ¿vale? Menos 33% y menos 33%. Esto lo debemos hacer siempre porque las opciones de respuesta múltiple deben sumar 0, ¿vale? Esto es todo. Si queremos, ponemos una etiqueta, por ejemplo, dificultad media, ¿vale? Pues hacemos así. Y ahora hay aquí una pequeña diferencia. Hasta ahora, obviamente, los valores los dábamos nosotros, pero ahora los tiene que dar el sistema. Como los tiene que dar el sistema, le debemos dar rangos. Claro, los rangos son necesarios porque habrá casos en los que un parámetro no puede ser más grande que otro. Por ejemplo, si vamos a preguntar por la diagonal de un triángulo rectángulo o por un cateto, pues vamos a dar a la otra diagonal y el otro cateto, tenemos que asegurar que la diagonal es más pequeña que el cateto. Bueno, en general, por ejemplo, si vamos a dar valores como lados, no pueden ser negativos, ¿vale? Entonces vamos a calcular valores, vamos a dar valores. Le damos a guardar cambios y nos va a aparecer aquí esta ventana. No nos compliquemos mucho. Ponemos siempre un nuevo conjunto de datos, ¿vale? Siempre ponemos un nuevo conjunto de datos y ponemos no sincronizar. No le deis mucha vuelta. Esto sería por si hubiese preguntas que comparten conjuntos de datos. Nosotros vamos a usar para cada pregunta siempre el mismo conjunto. Le damos a siguiente página, ¿vale? Y ahora aquí ponemos simplemente los rangos, ¿vale? Rango mínimo, pues por ejemplo para el parámetro A, que es este, el rango mínimo pues va a ser, por ejemplo, entre 1 y 10, lo dejamos. El rango de la altura, pues también entre 1 y 10, lo dejamos tal cual. Estos serían los decimales con los cuales se obtienen los valores, ¿vale? Luego se mostrarían por pantalla con 2, como dijimos antes. Dejamos esos rangos, nos valen, ¿vale? Venimos más adelante y ponemos forzar la generación de todos los comodines y cuántos valores queremos agregar. Por ejemplo, si vamos a tener muchos exámenes, pues agregamos 100. Eso nos va a generar 100 conjuntos de valores de A y H, ¿vale? Los agregamos, le damos a agregar y vemos que nos muestra el 100, ¿vale? Pues dio 5,1, 2,4 y nos muestran aquí los posibles valores que serían los que se mostrarían, ¿vale? Veis que hemos utilizado solo un decimal, pero en los resultados que van a aparecer, las distintas opciones que van a aparecer en opción múltiple, nos da 2 decimales. Si queremos mostrar más, para ver que todo ha ido bien, pues le damos a mostrar 5, ¿vale? Y nos muestra pues 5 valores, ¿eh? Distintos para eso. Guardamos cambios y asunto arreglado. Ya tenemos nuestra pregunta
de opción múltiple calculada hecha. Podemos ver que al visualizarla, ¿veis? Nos da distintos valores y si le damos a rellenar con las respuestas correctas, nos calculará bien. Le podemos volver a dar otro cualquiera y nos dará pues valores totalmente distintos. Es decir, cada vez que generamos una instancia de esta pregunta, pues se obtienen valores aleatorios totalmente distintos. Bueno, pues por hoy ya está bien, y en el siguiente vídeo, una vez que ya hemos creado el banco de preguntas, ya sabemos crear preguntas para ese banco de preguntas, solo nos queda armar el cuestionario, configurarlo y todo está listo. Pero eso será en el siguiente vídeo. Muchas gracias, nos seguimos viendo.